Continuamos nuestra jornada del día de hoy con Francisco Piedradita, auxiliar de enfermería del grupo de neurociencias, quien nos trae la charla tendido de cama. Entonces, mientras Francisco nos va saludando, yo voy a compartir la pantalla. Buenos días para todos, muchas gracias Ángela, no sé si me están escuchando ahí. Sí, sí se escucha perfectamente y se ve perfectamente. Listo, bueno. Buenos días para todos. Mi nombre, pues, como ya me presentaron, Francisco Piedradita, auxiliar de enfermería del grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a hablar un poquito de algo muy importante que es el tendido de cama. Como ustedes saben, cuando tenemos pacientes en casa, una de las cosas pues, que se deben de hacer a diario es el tendido de la cama, la limpieza y la higiene corporal, tanto del paciente como de su entorno. Entre ellas está la cama hospitalaria. Bueno, la siguiente. Bueno, este es un procedimiento que se realiza a las personas que están enfermas, están en alguna situación pues, de cama, a diario. Hay diferentes tendidos de cama. Está el tendido de cama cerrado, está el tendido de cama abierta y está el tendido de cama ocupada y el tendido de cama de anestesia. Ya pues esta que se utiliza es para la cirugía. Hoy vamos a hablar de lo que es el tendido de cama ocupada y lo que es el tendido de cama abierta. Más que todo nos vamos a enfocar como en el paciente que está totalmente en cama y está dependiente. Siguiente. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Preservar el estado del bienestar del paciente y promover comodidad, proporcionar un entorno limpio y ordenado, proporcionar un descanso uniforme sin arrugas y minimizar el riesgo de zonas de presión. Entonces, este es como el objetivo para este siguiente. Bueno, ¿cuáles son las precauciones? Cuando tenemos un paciente en cama, la limpieza diaria de la cama es muy importante. ¿Qué hay que hacer? Frenar las ruedas de la cama. Hacer una limpieza general. Entonces, esto es con el fin de evitar zonas de presión, evitar la humedad, evitar escaras y proporcionar un entorno limpio y agradable para el paciente. Bueno, primero, frenar la cama, saludar al paciente. Siempre debemos saludar al paciente, explicar el procedimiento, decir qué vamos a hacer. Así la persona, muchas veces, en su mayoría, pues hay personas con demencia, que no pueden expresar lo que están sintiendo. Debemos de llegar, saludar y explicar el procedimiento, decir qué es lo que vamos a realizar en el momento. Tener mucha precaución, frenar la cama. Si es una cama hospitalaria, tener la precaución y frenar las ruedas para que esto no nos pueda generar accidentes. Si el paciente es un paciente que se puede movilizar, debemos de proporcionar un entorno agradable. No vamos a bajar el paciente de la cama donde está calientico y lo vamos a sentar en una silla totalmente frío, porque muchas veces el baño en cama o el tendido de la cama se hace en horas de la mañana. Muchas veces las mañanas son muy frías, entonces si el paciente se puede movilizar, lo bajamos a una silla, le proporcionamos una cobijita, una manta calientica mientras hacemos la cama. Alistamos todos los implementos necesarios, que enseguida los vamos a ver, les voy a explicar cuál es. Entonces, aseguramos que el paciente esté en un entorno agradable, que esté calientico mientras vamos haciendo la cama. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirar toda la ropa sucia, no la vamos a sacudir, simplemente la vamos a enrollar y la vamos a depositar en un balde o en una bolsa
donde podamos recoger toda la ropa sucia y luego la retiremos de la habitación. Vamos a proporcionar buena luz y buen aire mientras estamos haciendo la higiene de la cama. Luego, vamos a limpiar la cama. No solamente cambiar las sábanas, no. Debemos de lavar y debemos de limpiar, bien sea con agua y jabón o con un desinfectante, el tendido de la cama, porque muchas veces la orina del paciente pasa al colchón y las personas no tienen la precaución, simplemente quitan las sábanas y luego tienden nuevamente la sábana limpia encima, pero no tuvieron la precaución de limpiar el colchón, porque en su mayoría cuando estos pacientes están en cama, el colchón debe ser un colchón forrado, antiescaras, para poder como tener como la facilidad de hacer la limpieza completa del colchón. Entonces, limpiar antes de tender nuevamente la cama. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué vamos a listar? Todo el equipo necesario. Guantes, si tenemos los guantes, porque muchas veces son personas que tienen lesiones en la piel, muchas veces lesiones que pueden ser contagiosas, o para evitar que contaminemos las heridas. Hay pacientes que tienen escaras, entonces calzar guantes, alistar la funda de la almohada, 2 sábanas, una para encima y otra para debajo. La sabanita de movimiento, la sábana de movimiento es una sábana que va en medio, como entre la cintura, más o menos como en el hombro y la parte media del cuerpo. Es una sábana donde podemos movilizar el paciente de un lado hacia el otro sin tenerlo que maltratar. Entonces, siempre al tender la cama, se limpia el colchón, colocamos la sábana que va a cubrir el caucho, luego encima la sábana de movimiento, que esto nos facilita mover el paciente de un lado de la cama al otro lado. Esto es cuando son pacientes que están totalmente dependientes. Bueno, todos los días se cambia la funda de la almohada, las cobijas y las sábanas de la cama. Siguiente. Bueno, lavarse las manos. Preparar el equipo necesario. O sea, dejamos cerca de la cama donde yo pueda estar vigilando a mi paciente, que no se me vaya a caer de la silla, que esté en compañía de él. Entonces vamos a listar todo y lo vamos a dejar listo. Las sábanas, el agua con el jabón, las espumas con que vamos a limpiar el colchón. Organizar todo el equipo necesario para no tener que estar yendo, volviendo. Entonces así tenemos todo a la mano y podemos tranquilamente hacer nuestra limpieza y no nos vamos a demorar tanto. Bueno, entonces, como les venía explicando ahorita, lavarse las manos con agua y jabón, preparar el equipo necesario, colocarse los guantes, aflojar toda la ropa sucia, enrollarla y meterla a la bolsa o al balde y hacer la parte pues expuesta del colchón. Siguiente. Bueno, de una persona dependiente. La que acabamos de hablar es cuando el paciente que el paciente se puede movilizar y podemos hacer la limpieza de la cama y hacer el cambio de tendido estando el paciente por fuera de la cama. Otra cosa es cuando ya el paciente es una persona totalmente dependiente. Muchas veces son personas que son muy pesadas, entonces es el mismo procedimiento. Saludamos, encendemos la luz, abrimos las ventanas para que tengamos un flujo de aire fresco y agradable. Aseguramos las barandas de la cama. Cuando tenemos pacientes que están en cama hospitalaria, debemos de levantar la baranda opuesta, o sea, la del otro lado, porque el paciente lo vamos a echar, lo vamos a voltear hacia el otro lado, porque tenemos que organizar la mitad de la cama, luego devolver el paciente y terminar con el otro lado de la cama. Entonces, tener muy en cuenta subir las barandas de la cama. Si es en una casa que no tenemos cama hospitalaria, no tenemos baranda, entonces debemos de tener unas almohadas para colocar debajo, esto con el fin de que el paciente no se nos vaya a caer de la cama. Siempre tener el paciente bien abrigado. Si voy a cambiar la mitad de la cama, yo con la sábana de movimiento levanto el paciente,
lo llevo hacia el otro extremo, lo dejo de medio lado, lo coloco en posición de seguridad, que posición de seguridad es cuando en los cambios de posición, este es uno de los pasos pues, que vemos, que es con un piecito arriba, el otro estirado, de modo que si la persona va a dar la vuelta, se sostenga, entonces vamos a colocar el paciente en posición de seguridad para poder hacer. Enrollamos toda la ropa sucia de la mitad hacia el lado del paciente. Limpiamos esa parte del colchón y empezamos con la sábana cubre colchón en la mitad de la cama, luego cubrimos, colocamos la sábana de movimiento, luego subimos la baranda, rodamos el paciente nuevamente hacia el lado que ya tenemos limpio, luego terminamos de retirar toda la ropa sucia, la enrollamos, la metemos a la bolsa, y terminamos de limpiar el colchón, tendemos nuevamente la otra mitad de la cama. Esto se hace solamente en 2 pasos, esto con el fin de manipular mucho el paciente. Lo mismo lo podemos hacer con la sábana de movimiento, para no agarrarlo de los pies, de los brazos, porque muchas veces estas personas tienden a ser muy delicadas o tienen laceraciones, muchas veces algunos tienen úlceras, entonces evitar tocarlo lo más que se pueda, esto con el fin de no maltratar a la persona. Rodarlo nuevamente, terminar de organizar la cama, dejar las sábanas muy templaditas, porque yo digo que lo más importante de esto es la higiene y la forma en que yo tienda la cama, o sea, el colchón, que el caucho quede muy bien estiradito, muy bien templadito, sin arrugas, porque muchas veces volteamos el paciente, entonces en la espalda, si el caucho y la sábana estaba enrollada, le podemos ver al paciente en la espalda todas las arrugas de la sábana y del caucho. Entonces, tratar de que siempre el caucho muy bien tendido y la sábana muy bien tendida para evitar que por arrugas en la sábana y en el caucho se generen zonas de presión o úlceras por una mala práctica que se hace, que muchas veces no nos fijamos, entonces se dejan así. Dice, pero si yo lo volteo cada 2 horas, ¿por qué el paciente se le hizo una úlcera? ¿Por qué tiene la espalda así como llena de arrugas? Y no, muchas veces que no tendemos bien la cama. Entonces, siempre luego organizar el paciente, echar la manta o la sábana encima, cambiar la funda de la almohada. La funda de la almohada también debe de ser, ojalá forrada con algo que sea antifluidos. Siempre, por lo regular, va el caucho y la almohada también, esto para preservar pues como la limpieza y la higiene del paciente. Colocar la mantica encima. Hay unas personas que utilizan debajo de la cobija, colocan una sábana para que esté el paciente fresco, o muchas veces la cobija sola, de acuerdo como a los climas. Por ejemplo, acá en Medellín, que es más caliente, en partes calientes utilizan la sábana solamente por el calor. En las partes más frías, en las zonas frías, utilizan casi siempre son como las cobijas más suelticas. Esto debe quedar siempre encima, no dejarlo templado, porque esto maltrata sobre todo en los pies y en los talones. Entonces, tratar de que quede siempre sueltica. Dejar la cama, dejar el paciente en una altura, en la cama en una posición adecuada, ¿cierto? En levante, porque la mayoría de camas hospitalarias tienen su levante en la parte de abajo, en la parte de arriba, entonces jugar como mucho con la parte de la posición del paciente en la cama, dejarlo en una posición cómoda. Hidratar muy bien la piel, que pues ya esta es otra parte del taller. Yo me enfoco más que todo es como a la parte del tendido de cama. Entonces, hidratar muy bien la piel, los cambios de posición que son muy importantes, y cambiar las sábanas y las mantas, las fundas de almohada a necesidad. Si el paciente lo bañé a las 9 de la mañana, pero resulta que el pañal me quedó mal puesto y la orina pasó, inmediatamente hay que hacer el cambio. El cambio de sábanas y de cobijas es a necesidad. O sea, es una labor que se debe hacer día a día, pero se debe hacer los cambios a necesidad. Siguiente. Bueno, lo que les explicaba ahorita, la cama ocupada, siguiente.
evitar la movilización del paciente, preservar el estado del paciente, promover comodidad, un entorno limpio y ordenado. O sea, no es solamente limpiar la cama, le dejé la cama muy bonita, muy organizada, pero resulta que está en el último cuarto, donde no se me da siquiera por correr la cortina que le entre luz, el nochero está lleno de vasos, de jarras, de platos. Entonces no, tratar de que el ambiente del paciente sea un ambiente limpio, agradable. La limpieza del piso es muy importante también, más que todo donde hay muchas casas tienen animales. Entonces tratar de que donde está el paciente sea un entorno muy limpio y muy agradable. Siguiente. Bueno, este es como lo mismo que habíamos hablado ahorita. Siguiente. Volvemos a lo que es los guantes. Siempre una caja de guantes es supremamente económica, entonces yo creo que es muy importante para nosotros en las casas mantener la cajita de guantes para poder, esto con el fin de evitar pues con la contaminación que estamos salimos a la calle, muchas veces no tenemos la precaución, no se lavan las manos. Entonces yo creo que manejar los pacientes con guantes es muy importante. Mantener las bolsas, no tirar la ropa al suelo, porque el suelo siempre hay mucha contaminación, siempre hay mucha suciedad. Entonces es una ropa que la vamos a volver a utilizar. Entonces tratar siempre de mantener una ponchera o una bolsa para recolectar la ropa sucia antes de llevarla a la lavadora. Siguiente. Persona dependiente, vuelve aquí, lavarse las manos, dejar el equipo necesario, subir las barandas. Luego de terminar, entonces lavémonos muy bien las manos con agua y jabón. Listo, siguiente. Siguiente. Muchas gracias. Esto era como lo que les quería compartir. Es algo pues muy sencillo, muy breve. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias a ti, Francisco, por esta charla. Muy sencilla, pero yo creo que es muy importante y le diste muchos tips a todos los asistentes en el taller en el día de hoy. Sí, hay varias preguntas. La primera es, ¿qué químicos recomiendas tú para realizar el aseo de la cama? Bueno, los químicos que se recomiendan para la higiene de la cama, pues por lo regular siempre lo hacemos con agua y jabón. Con agua y jabón. Hay algunas personas que tienen la forma de conseguir el prepodine, entonces lo limpian con prepodine solución, pero lo ideal es abundante agua y jabón. Puede ser con jabón azul, puede ser con jabón Fa o de pronto con unas gotas de hipoclorito y limpiar nuevamente. Si de pronto, una recomendación, si se limpia, porque esto es un desinfectante. Muchas personas utilizan el hipoclorito en bajas cantidades, pueden ser para un balde con agua, 2 centímetros, pero entonces si se limpia con hipoclorito hay que limpiar el colchón varias veces, limpiarlo muy bien, que no quede absolutamente ningún residuo de hipoclorito, porque esto puede generar lesiones e irritaciones en la piel. Listo. Otra pregunta es, cuando el paciente se le realiza, cuando ya está postrado en cama y se le realiza baño en cama, ¿qué se debe de hacer primero? ¿Bañar el paciente y luego el tendido de cama o viceversa? Claro, primero que todo se baña el paciente. Ahorita que estuvieron hablando del baño en cama, claro que sí. Primero se baña el paciente. Se baña el paciente y luego de que se baña el paciente, se deja en un extremo de la cama. Luego tendemos la mitad de la cama. Luego rodamos el paciente hasta allá. El paciente lógicamente ya debe estar bañado y seco. Se viste nuevamente sobre la parte limpia, porque si vestimos el paciente sobre las sábanas que están orinadas o de pronto tienen materia fecal, entonces no estamos haciendo nada, porque estamos ensuciando la ropa y el paciente no está totalmente limpio. Entonces, primero llevamos el paciente hacia la parte contaminada, ahí lo vamos a bañar, ahí lo vamos a secar, lo dejamos bien limpiecito, luego lo rodamos, lo terminamos de secar, le echamos la crema en la parte que ya tenemos tendida y limpia, ahí lo vestimos,
luego terminamos de hacer el resto del aseo y ya terminamos de tender la cama. Primero es el baño y después el tendido de la cama. Listo, muchas gracias. Otra pregunta que nos realizan, ¿cuáles crees tú que deben ser las características del caucho que cubre el colchón? Bueno, debe ser un caucho suave. Por lo regular, siempre recomendamos el hule. El hule es hay varias clases de cauchos. Por lo regular, yo personalmente les recomiendo conseguirlo en las tapicerías, donde en estas ferreterías, donde venden toda esta tapicería para carro, venden unos cauchos supremamente suaves con una textura muy delicada que muchas veces se hacen los dobleces, pero tú estás sobre ellos, pero no se siente la presión, porque hay unos que se van acartonando y estos cauchos se deben de cambiar a necesidad, porque muchas veces el calor del cuerpo y la orina del paciente tiende a cristalizar el caucho, lo ponen como muy tostado. Entonces se recomienda que sea un caucho muy suave. En las tecnoquímicas venden uno, también son buenos, pero se debe cambiar a necesidad. Si el caucho ya se vuelve muy tieso, está muy rígido, se empieza como a cristalizar, hay que hacer el cambio a necesidad. Cada que lo veamos que está muy tieso, entonces lo debemos de ir cambiando porque él tiende a volverse como seco y tostado. Por eso se debe de recomendar un caucho que sea supremamente suave. Listo. ¿Y qué tan recomendables son los colchones antiescaras? Bueno, los colchones antiescaras, a ver, yo creo que tenemos como un poquito en esa parte. La gente piensa, muchas personas piensan que porque el paciente está en un colchón antiescaras, el paciente no se va a escarar, y no es el colchón. O sea, el colchón es un colchón, por lo regular el colchón antiescaras es un colchón blando de una textura media, ni tampoco es es una espuma, pero es una espuma especial, es una espuma que no calienta, es una espuma porque, mire, el calor también hace que el paciente se llene de escaras, ¿cierto? Porque el calor hace presión, va generando laceraciones y ahí es donde empiezan a aparecer las escaras. El colchón antiescara proporciona comodidad al paciente, pero no lo es todo. El hecho de que tengamos un colchón antiescara no quiere decir que el paciente no hay que voltearlo, no. Lo más recomendable, sí, muy bueno, es una ayuda. El colchón antiescara es una ayuda, pero lo más importante son la higiene de la piel, los cambios de posición y la lubricación de la piel. Esto para evitar que se hagan las escaras. No es el colchón, somos nosotros, el uso que le demos a los cambios al colchón y los cambios de posición. Y ya para finalizar, Francisco, la sábana de movimiento va debajo de la cobija y no se debe poner una sábana encima. La sábana de movimiento va sobre la sábana que cubre el colchón. La primera que debemos colocar es la sábana que cubre el colchón. Luego colocamos la sábana, que es una sábana cualquiera, doblada en dos partes, que va en el tercio medio del cuerpo, como entre la cintura y el hombro. Esto con el fin de movilizar el paciente con la misma sábana de adelante, de un lado al otro, para evitar coger el paciente de los brazos, para evitar moretones, que el paciente se maltrate. Muchas veces son pacientes muy pesados, son pacientes o están demasiado flaquitos, anquilosados. Entonces, esto tratar de manipular el paciente con la mano directamente lo menos posible. Entonces, con la sábana de movimiento, ¿qué hacemos? Podemos subir el paciente, bajarlo, porque ellos tienden a correrse hacia la parte de abajo de la cama. Entonces, con la sábana de movimiento, entre dos personas, el uno coge el otro, como si fuera una hamaca, lo levanta. Estos talleres nosotros cuando los hacemos presenciales son muy buenos porque nosotros hacemos la demostración virtualmente, después un poquito más complicado, pero se entiende pues perfectamente. Entonces, con la sábana de movimiento podemos manipular mejor el paciente. Entonces, siempre se recomienda la sábana de movimiento. Bien sea para dos personas, pues mucho más fácil, o para una sola persona, lo puede hacer de una manera mucho más cómoda. Bueno, Francisco, muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Algunos de los comentarios es que esto es muy importante porque nos recuerda tips
que si no se hacen en la rutina se nos van olvidando. Te agradezco mucho y que tengas un excelente día. Bueno, a usted muchas gracias. Listo, muchas gracias Francisco por esa presentación. Creo que hemos continuado tratando de hacer lo mejor que podemos desde la virtualidad. Súper educativa la presentación de Francisco, si estamos todos de acuerdo. Vamos a continuar